Yo estoy absolutamente seguro que la comunidad internacional va a ver esto como un ataque directo al régimen democrático. Estamos en la comunicación con Jorge Jáuregui, abogado especialista en temas electorales, al cual le doy la bienvenida aquí en Exitosa. Muy buenas noches. Un placer saludarle, gracias por la invitación, por sus órdenes. Encantado. Muchas gracias. Estoy muy preocupada con este proyecto de ley que ha presentado la congresista de Avanza País y quiero conocer si es posible. Ella lo que está pidiendo es que se recorte el mandato del jefe de la OMP y del Jurado Nacional de Elecciones para abril del 2023, o sea que se vayan ya en unos 2 o 3 meses. ¿Esto es posible? ¿Es una reforma electoral válida? Bueno, indiscutiblemente esto no es posible si acaso queremos mantener unas condiciones de unas elecciones democráticas, es decir, unas elecciones libres, competitivas, cuya principal garantía es unos organismos electorales absolutamente autónomos, que estén intocados por los poderes políticos y por los poderes fácticos, ¿no? En ese sentido, yo creo que el proyecto de ley ya no es solo una amenaza al régimen democrático peruano, sino ya es un atentado directo, ¿no?, que expresa la voluntad política de algunas bancadas del Parlamento de maniatar la autonomía de los organismos electorales, de capturarles, maniatarles. Yo creo que no tiene ningún sentido en una etapa que claramente es preelectoral, porque si, digamos, se confirma, si se ratifica la reforma constitucional que habilita el adelanto de elecciones y el recorte del mandato parlamentario y en el Poder Ejecutivo, tendríamos que el inicio de las elecciones se haría en el mes de junio del próximo año, de tal manera que hacia el mes de abril estamos ya ante un cierre de varios registros electorales y estamos claramente en una etapa preelectoral. Entonces, en una etapa preelectoral, hacer modificaciones en cuanto a los organismos electorales es sumamente grave, es muy, muy grave. Yo estoy absolutamente seguro que la comunidad internacional va a ver esto como un ataque directo al régimen democrático. Así es, un poco para que la gente lo entienda. Es como que en un partido de fútbol te quieran cambiar al árbitro y que ellos quieran elegir quién es el árbitro. No sabemos si a su medida y a su gusto. Quiero que nos recuerde, que nos refresque cómo se elige a estos miembros de las entidades electorales. Correcto. Provienen de procedimientos muy distintos, ¿no?, de fuentes muy distintas. En el caso de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, corresponde a la Junta Nacional de Justicia hacer digamos, una evaluación, un examen, y designar al jefe nacional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. En este caso es el señor Corbeto. En cuanto al Jurado Nacional de Elecciones, es un cuerpo colegiado, son 5 miembros, ¿no?, y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema, ¿no?, la Justicia de la República, ¿no? O sea, corresponde al poder, digamos, judicial. Sin embargo, lo que es importante destacar es que el quiebre del mandato constitucional de los, digamos, titulares de los organismos electorales implica un acto evidente de injerencia en el proceso electoral, que está en ciernes, que debe iniciarse el próximo año. Y digo, estamos en una etapa preelectoral con toda claridad ahora mismo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema fundamental? Que esto además asocia directamente con el discurso, la narrativa del fraude, ¿no? Que varias bancadas que perdieron las elecciones en el año 2021 y que, digamos, culparon del resultado electoral que obtuvieron a los organismos electorales y desarrollaron esta narrativa del fraude que no tuvo nunca alguna prueba. Entonces no hay ningún argumento consistente para decir que, en cuanto a la forma como ha actuado el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que ha recibido el respaldo de la comunidad internacional, ¿no?, hay algún argumento para decir que pueda, digamos, proponerse una afectación a la autonomía de los organismos electorales de la magnitud que tiene este proyecto de ley, ¿no? A mi juicio es muy grave, ¿no? Yo pienso además que está el riesgo de toda esta reforma electoral que se pretende impulsar está en esto, ¿no?, que como usted señalaba, Katiuska, no solamente es que quienes van a jugar el partido en las próximas elecciones, los actores, ¿no?, pretenden poner al árbitro, cambiar la regla de juego, quién es el árbitro, sino que además van a establecer las reglas de juego. Y entonces esto afecta el sentido básico de lo que es esta elección en el 2021, en el 2024, que es una elección que debe canalizar
un conflicto político probablemente el más grave que tiene el país. Así y en es. estas condiciones yo dudo que las bancadas que tenemos en el Parlamento estén generando las condiciones para canalizar el conflicto más grave que ha tenido nuestra democracia en los últimos 30 años, en unas elecciones en las que se está sistemáticamente atacando, ¿no?, la transparencia electoral, se está Y atacando a a los organismos conveniencia, electorales. ¿no? Porque uno de las personas que salieron a decir fraude en mesa ha ganado las elecciones de Lima y ahí sí no hay fraude. Ahí sí trabajan muy bien. Y en respuesta, por favor, quiero leerle el comunicado del Jurado Nacional de Elecciones sobre este proyecto de ley y a toda la población también. En relación al proyecto de ley número 3889 sobre la reforma constitucional en que se propone el recorte por única vez del mandato del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y del jefe de la OMPE, presentado ante el Congreso de la República, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones expresa que 1. El proyecto de ley destinado a personas específicas está yendo en contra del artículo 103 de la Carta Magna. Sin ninguna argumentación valedera, pretende vulnerar la autonomía de los organismos constitucionales, Jurado Nacional de Elecciones y OMPE, soslayando el proceso de designación de sus titulares previsto en nuestra Carta Magna por el lapso de 4 años. 2. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones es elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y el jefe de la OMPE es designado por la Junta Nacional de Justicia, después de un concurso público como lo establece nuestra norma constitucional. En tal sentido, la referida propuesta ingiere en las decisiones autónomas de la máxima instancia del Poder Judicial como de la Junta Nacional de Justicia. 3. El 21 de diciembre del 2022, en un comunicado público, este Pleno precisó las razones jurídicas por las cuales debe respetarse el desempeño autónomo de los organismos del sistema electoral. 4. Los organismos del sistema electoral brindan legitimidad de origen a las autoridades electas, mas no la legitimidad de desempeño, que corre por cuenta de cada uno de los elegidos. Lima, 4 de enero. ¿Cuál es su opinión? Está clarísimo, ¿no? Me parece que el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones es absolutamente coherente, ¿no? Es muy grave lo que se está, digamos, ahora anunciando como proyecto de ley. Creo además que las elecciones, o sea, no basta para tener un régimen democrático representativo que haya elecciones, Castillo. Eso es importante que los ciudadanos lo entiendan, ¿no? Hay tiranías que tienen elecciones, ¿no? En la academia, en la ciencia política se estudia regímenes híbridos entre las tiranías puras y las democracias representativas liberales, ¿no? Se llaman regímenes híbridos, y uno de los regímenes híbridos corresponde al régimen electoral autoritario. Es decir, se hacen elecciones, pero en las cuales se maniata desde el poder político a los organismos electorales, a las autoridades electorales, para producir, digamos, un fraude electoral. Entonces, ese es el gran riesgo. Entonces, para lograr elecciones democráticas que produzcan un régimen democrático representativo, las elecciones tienen que tener determinados estándares particulares. Por ejemplo, un estándar básico, el estándar de libertad. Es decir, las personas deben poder postular libremente sin que hayan restricciones desde los organismos que organizan las elecciones, desde el poder político, ¿no? Y en segundo lugar, tiene que darse condiciones de competitividad, ¿no? Los contendores deben, digamos, participar de una contienda en condiciones equitativas para poder difundir sus propuestas programáticas. Y finalmente, los órganos que administran y que organizan las elecciones deben ser autónomos de cualquier poder político. A esto se denomina también el principio de elecciones justas y transparentes. Entonces, se requiere un tipo particular de elecciones para hablar de elecciones democráticas, es decir, elecciones libres, competitivas, justas y transparentes. Para esto es indispensable que los organismos electorales no estén tocados, maniatados, amedrentados por el poder político, porque claramente este proyecto de ley no creo que prospere, sinceramente, porque no tiene coherencia mínima. Es un absurdo este proyecto de ley. Pero, digamos, es un mensaje claro Pero que es está un mal precedente. orientado a amedrentar a las autoridades electorales, es decir, a coaccionarlas. Más allá de que prospere este proyecto de ley, es una gravísima coacción. Entonces, creo que este tipo de expresiones de voluntad política por parte de algunas bancadas, lamentablemente valida a quienes están con el discurso de que esta Constitución no funciona, porque están absolutamente demoliendo la institucionalidad democrática del país, Y los extremos ¿no? se encuentran.
Y algo que menciona este comunicado es completamente verídico. El 21 de diciembre va el sistema electoral al Congreso y les explica, hay que fortalecer el sistema electoral y les dice cómo podría ser las elecciones adelantadas. 9 meses, le dicen tal cual, como si fuese un parto. 9 meses, no antes. 2023 sin reformas, 2024 con reformas. Y lo que la gente está entendiendo es que, bueno, han elegido abril del 2024 porque lo que quieren es presentar la bicameralidad y la reelección. Y yo sé que es importante que alguien tenga una carrera política y que sea reelegido, pero en esta coyuntura tenemos a congresistas que merecen ser reelegidos. ¿Qué dice el sistema electoral? Bueno, el sistema electoral es concretamente las reglas de juego para transformar los votos en escaños, ¿no? Evidentemente nuestras reglas electorales no permiten la reelección inmediata ahora mismo, hay una prohibición Habría que hacer constitucional una para la reforma. reelección de autoridades. Correcto, tendría que procederse una reforma. El problema, Katiuska, y yo creo que las personas que nos escuchan lo tienen muy claro, es que este Parlamento no tiene las condiciones mínimas básicas de consensos políticos para poder discutir una reforma política de fondo. Yo creo que el mensaje es muy claro de la ciudadanía. Hay una desconfianza total de este Parlamento y por lo tanto yo siempre he expresado mi opinión contraria a que se puedan promover reformas constitucionales en este momento, más aún si se trata de, por ejemplo, la bicameralidad o de repente la posibilidad de reelección inmediata o la bicameralidad que facilitaría la reelección de algunas personas. No porque sea realmente viable la reelección, ¿no? O sea, la reelección en el Perú es muy difícil. Cuando había la posibilidad de reelegirse, la incidencia de reelección era muy baja. Creo que es importante que haya reelección, pero en esta coyuntura no es posible debatir este tema, dada la impopularidad que tiene el Parlamento, más que la impopularidad, porque no se trata solo de popularidad, sino se trata de la vocación democrática y de formar consensos. Porque una reforma política y constitucional no afecta solamente a la gente que vota en el Parlamento, son 130 personas, afecta a los 25 millones de electores que somos en el Perú, a los más de 30 millones de ciudadanos y ciudadanas que somos quienes vivimos en este país. Entonces, se tiene que tener muy en cuenta, muy claro, que cualquier reforma política debe ser suficientemente explicada a la ciudadanía. No puede ser aprobada raudamente con un parlamento tan deslegitimado y en unas condiciones en las que el Perú todavía tiene 27 personas asesinadas que no hay una investigación clara, ¿no? Entonces, en ese contexto de crispación y de una crisis, que es la más grave crisis política que hemos tenido, creo que no es el momento más adecuado, ¿no? Ahora, yo quiero saber cuáles son las reformas que deberían hacerse, debería hacer el Congreso para que en las siguientes elecciones del 2024 no cometamos los mismos errores. Quiero darle solamente un pequeño dato. Los gobernadores regionales y los alcaldes de este proceso que ya ocurrió en octubre, 13 de ellos tienen investigaciones por actos de corrupción. Entonces la gente se dice, ¿dónde está el filtro? Investigados por actos de corrupción. Correcto. Y ahora van a tener el presupuesto de un gobierno local o regional. Ahí, por ejemplo, ¿qué falló? Mire, la falla clarísima que tenemos en nuestro país es que no se ha aplicado lo que la ley manda. Es decir, en 2019 se aprobó una reforma electoral que incorporó, que yo creo que es una muy buena, digamos, oportunidad para mejorar la calidad de la representación antes de la calidad de la oferta, es decir, de las candidaturas, ¿no?, que se presentan en las elecciones, que son las elecciones primarias. Las elecciones primarias ya son parte de la legislación vigente. La ley de organizaciones políticas, ¿no?, 28094, la ley de partidos políticos, que ahora se llama ley de organizaciones políticas, ya prevé que para la elección de las candidaturas se apliquen procedimientos de elecciones primarias, ¿no? Consecuentemente, creo que eso es lo que hay que hacer. Más que pensar en una reforma, hay que cumplir con lo que está ya en la ley. Tenemos elecciones primarias, hay un conjunto de exigencias que los partidos deben cumplir para poder, digamos, mantener inscripción, es decir, presentar candidaturas. ¿Por qué pongo énfasis en las elecciones primarias? Porque lo que usted señalaba es que tenemos unas autoridades, en algunos casos, cuestionables, ¿no? Esto está asociado a que la oferta electoral, es decir, las candidaturas las deciden muy pocas personas en el país. Es decir, aquellos que tienen la condición de dirigentes partidarios o aquellas personas que tienen influencia en los partidos y que a veces funcionan como los dueños de los partidos políticos, ¿no? Entonces, cuando el sistema está tan cerrado, como pasa en el Perú, en el que las candidaturas las definen muy pocas personas que son
quienes conducen los partidos políticos, sin ningún filtro ciudadano, tenemos una oferta electoral, o sea, unas candidaturas muy pobres. Por eso creo yo que el aporte de que tuvo la Comisión de Alto Nivel, que en su momento propuso la reforma, que dio lugar a la incorporación de las elecciones primarias, es muy necesaria en el Perú. Si tuviéramos unas elecciones primarias para definir la oferta electoral, es decir, las candidaturas, seguramente que los ciudadanos podrían hacer un mejor filtro que ese sistema absolutamente cerrado, en la que se eligen las candidaturas a través de elecciones indirectas, es decir, a través de elecciones, a través de delegados, valga la redundancia, y estos delegados son personas del entorno de los dirigentes partidarios, ¿no? Son personas del entorno de los dueños de los partidos, y por lo tanto tenemos la oferta electoral que tenemos, y los ciudadanos nos vemos obligados, Katiuska, a votar por lo que hay, que es bastante malo. Por eso es importante abrir el sistema a través de aplicar las elecciones primarias. Por eso yo no creo que este Parlamento deba debatir ninguna reforma. Yo creo que lo debe hacer es más bien respetar las que se han hecho y garantizar la autonomía y absoluta independencia de los organismos electorales, y evitar maniatarlos, ¿no? Evitar constreñirlos, evitar amenazarlos, porque eso es lo que están haciendo, ¿no? Muchas gracias, Jorge Jauregui, abogado especialista en temas electorales. Muchas gracias por la explicación que nos ha brindado. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias a usted. Gracias.